El cálido resplandor de la lámpara de araña parpadeaba sobre la mesa del comedor, proyectando una luz suave y dorada en los rostros de nuestros invitados. La risa se mezcló con el tintineo de las copas de vino. El aroma del cordero asado y del pan recién horneado flotaba en el aire. El ambiente era perfecto, relajado, alegre y aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Era el tipo de velada en la que todo parecía estar bien. Todos estaban de buen humor, incluida mi esposa, Jessica, quien estaba sentada en el centro de la conversación, y su risa llenaba la habitación. Pero debajo de la superficie de esta cena idílica, sentí una tensión innegable apretando mi pecho. Al principio fue sutil, una mirada fugaz, un susurro de incomodidad que no pude identificar del todo, pero a medida que avanzaba la noche, se posó como un peso sobre mis hombros. Observé a Jessica con creciente inquietud. Su encanto y resplandor cautivaban a todos a su alrededor. Ella era el alma de la fiesta, siempre la que atraía a los demás con su gracia confiada y sin esfuerzo. Pero esa noche había algo diferente en ella. Sus ojos se dirigieron a su teléfono, con más frecuencia de lo habitual, y un ligero ceño frunció su frente cuando rápidamente miró la pantalla antes de guardarla. Y luego estaba la forma en que habló de Mark, su compañero de trabajo. Al principio, fue solo una mención casual, nada alarmante. Pero a medida que avanzaba la noche, ella parecía animarse más, y su voz era más suave, casi reverente, cuando hablaba de él. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Algo se estaba escapando entre mis dedos, y aún no estaba seguro de qué era. Pero las señales estaban ahí. Las sonrisas distantes de Jessica y la forma en que sus ojos se iluminaron cuando lo mencionó, fueron suficientes para decirme que, fuera lo que estaba sucediendo, no era solo una admiración inocente. La conversación pasó a ser viajar, y fue entonces cuando sucedió. Con aire de indiferencia, Jessica mencionó a Mark. «Oh, deberías haber visto lo que Mark hizo por mí el fin de semana pasado», dijo, su voz ligera, pero mezclada con algo que hizo que mi piel se erizara. Me sorprendió con una escapada de fin de semana, solo nosotros dos. Fuimos a esta villa privada, justo en la costa. Fue increíble, como sacado de una película. Los invitados se rieron entre dientes, inclinándose, impresionados por el romance de todo. ¿Una villa privada? ¿Qué tipo?, comentó alguien con los ojos muy abiertos. Eso es más que reflexivo. Jessica sonrió ante los elogios, y sus ojos brillaron mientras continuaba. Tuvimos comidas gourmet, tours privados y, por supuesto, la mejor parte, estar totalmente aislados del mundo durante 2 días. Fue como vivir en un sueño. Una ola fría y aguda de traición me golpeó y luché por tragarla. Sonreí y asentí con la conversación, pero por dentro no estaba nada tranquilo. Yo fui quien hizo sacrificios por ella. Trabajé hasta tarde, asumí responsabilidades adicionales, todo para que ella pudiera tener todo lo que quería. Pero aquí estaba ella, hablando con tanta admiración sobre este otro hombre, como si estuviera viviendo en un cuento de hadas del que yo ni siquiera formaba parte. Las risas de los invitados llenaron la sala, su aprobación como sal en una herida abierta. Y aunque me senté allí, asintiendo y ofreciendo alguna que otra risa educada, sentí que me encogía. ¿Cómo podría competir con esto? Una escapada de fin de semana, regalos que no podía permitirme, gestos que nunca se me ocurriría hacer. Y todo para una mujer que, a pesar de 15 años de amor y colaboración, parecía sentirse más encantada por la idea de otra persona. Jessica continuó. Su tono se iluminó al hablar de la consideración de Mark. Con un sobresalto me di cuenta de que esto no era solo una traición privada, sino una humillación pública. No solo estaba haciendo alarde de su atención, sino que se estaba asegurando de que todos lo supieran. La risa a mi alrededor se ahogó, y la calidez de la habitación se volvió fría,
mientras sus palabras seguían escociendo. El plan se había estado formando en mi mente durante días. Un impulso lento de saber la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. No podía seguir ignorando las señales, las pequeñas cosas que se acumulaban y susurraban más fuerte con cada hora que pasaba. Esa noche decidí que tenía que actuar. El teléfono de Jessica estaba sobre la encimera de la cocina, desatendido por el momento. Mi corazón latía con fuerza cuando lo levanté, tratando de estabilizar mis manos temblorosas. Abrí sus mensajes primero, con cuidado de no dejar ningún rastro de que había estado allí. El hilo de conversación con Mark fue el primero que me llamó la atención. Docenas de mensajes de texto, muchos de ellos de las últimas semanas, llenos de coqueteo y anhelo. Un mensaje en particular me detuvo en seco. No puedo esperar a verte de nuevo. Ojalá pudiéramos huir juntos, sin condiciones. Se me revolvió el estómago y se me secó la garganta. Seguí desplazándome y empeoró. Fotos de su escapada de fin de semana, ella en bikini y sus brazos alrededor del cuello de Mark. No había duda. Esto no era solo una aventura. Esto era algo más profundo, algo que había estado escondiendo justo debajo de mis narices. Hubo declaraciones de amor, fantasías compartidas sobre un futuro juntos, y el tipo de palabras que alguna vez pensé que solo pertenecían a nosotros dos. Pero no fueron solo los mensajes. Abrí sus fotos y encontré más. Fotos de ellos dos sonriendo, tomas íntimas que no podía soportar mirar. Se sentía como un puñetazo en el estómago cada vez que veía uno. Sentí que mi ira aumentaba y mi corazón se hacía añicos a medida que la verdad se hacía más real con cada nueva revelación. Necesitaba más. Con un suspiro tranquilo, abrí nuestra cuenta bancaria compartida. Mis ojos escanearon las transacciones, cada una más condenatoria que la anterior. Cenas de lujo, estancias en hoteles caros, vuelos para dos a lugares exóticos. Nada de eso era para mí. Todo fue para ella y Mark. Mi sangre hirvió cuando me di cuenta de cómo ella había estado usando nuestro dinero para financiar el asunto. Los mismos recursos que habíamos reunido durante 15 años. Ella me había estado mintiendo, y todo el tiempo estuvo financiando un sueño con el dinero por el que habíamos trabajado tan duro. El peso de la evidencia era insoportable, pero sabía lo que tenía que hacer. Imprimí los mensajes, las fotografías, los extractos bancarios. Cada uno de ellos era una pieza del rompecabezas que destrozaría su vida cuidadosamente construida. Mis manos temblaron mientras recogía las páginas. El papel se arrugaba bajo mi agarre. Nunca me había sentido tan enojado, tan traicionado y al mismo tiempo tan decidido. La confrontaría y lo haría de una manera que no dejara lugar a negaciones ni excusas. Vería todo. Sentiría cada gramo del dolor que había causado. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Ya me había puesto en contacto con la esposa de Mark. No podía permitir que este asunto siguiera siendo un secreto. Tenía todo el derecho a saber la verdad. Cuando llegara el momento, Jessica comprendería el alcance de su humillación. Entré a la sala de estar y dejé la carpeta de pruebas sobre la mesa. Su peso ahora simbolizaba todo lo que había aprendido y todo lo que pronto diría. Respiré profundamente y mi mente repasó las palabras que diría. Este momento era inevitable, y sin embargo, no estaba segura de estar preparada para lo que vendría después. Pasaron horas antes de que finalmente cruzara la puerta, con el rostro iluminado por la calidez casual de alguien que no se da cuenta de la tormenta que está a punto de azotar. Jessica arrojó sus llaves sobre el mostrador y caminó hacia mí con una sonrisa, pero en el momento en que vio la carpeta, su expresión cambió. La vi hacer una pausa. Sus ojos se dirigieron a la mesa antes de volver a mirarme. «¿Qué es esto?», preguntó, y la sonrisa se desvaneció en la incertidumbre. Le indiqué que se sentara. Mi voz era tranquila, casi desconcertante,
pero debajo había una furia silenciosa. «Siéntate, Jessica, necesitamos hablar». Ella obedeció y se sentó en el sofá, con ojos cautelosos ahora. Me senté frente a ella, con la carpeta entre nosotros, y mi mano apoyada sobre ella como un peso del que no podía quitarme de encima. Por un momento, me limité a mirarla, y sentí como si el mundo contuviera la respiración. Luego, deslicé la carpeta hacia ella. «¿Reconoces esto?», pregunté, mi voz firme. Los dedos de Jessica temblaron cuando abrió la carpeta y escaneó las primeras páginas. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión cuando aparecieron las fotos de ella y Mark. Sus ojos se abrieron en estado de shock y vi un destello de pánico. La dejé seguir leyendo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los textos, los planes, las palabras amorosas, los extractos bancarios. Estaban todos ahí, innegable. Ella me miró, su rostro ahora pálido. Yo puedo explicarlo. No la dejé volver a hablar, todavía no. Lo expuse todo. Pieza por pieza le conté los mensajes, los viajes, el dinero que había gastado en Mark, todo. Vi cómo su confianza se resquebrajaba y su valentía se desmoronaba con cada palabra. Intentó defenderse, tartamudeando que no era lo que parecía, que todavía me amaba, que Mark la había hecho sentir especial de una manera que yo no. Pero no pude oírlo. Ya nada de eso importaba. Las palabras chocaron contra la verdad que tenía en mis manos. Ya me comuniqué con la esposa de Mark, dije en voz baja. Cada palabra sonaba más fuerte que la anterior. Ella merece saber lo que has estado haciendo. El color desapareció del rostro de Jessica, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. No, no lo hiciste. Lo hice, respondí, mi voz fría, firme. Todo el mundo lo sabrá. Su boca se abrió, luego se cerró, y por primera vez esa noche no tenía palabras. Se quedó allí sentada, sin palabras, dándose cuenta de todo el peso de la traición. La humillación ya no era solo mía, también era suya. Los días posteriores al enfrentamiento fueron borrosos, una extraña mezcla de alivio y vacío que me invadió en oleadas. Había tomado el control, expuse la verdad y desmantelé la vida que Jessica había construido sobre mentiras. Sin embargo, no había alegría en ello, solo el dolor vacío de darme cuenta de que todo lo que habíamos construido juntos había desaparecido. Nuestro matrimonio, la base de mi vida durante más de 15 años, ahora no era más que un recuerdo, un eco desmoronado de algo en lo que alguna vez había creído. Pero al menos había terminado. Sentí una extraña sensación de cierre, como si la verdad finalmente me hubiera dado algo a lo que podía aferrarme. No me quedé preguntándome qué había pasado, qué había estado haciendo, o dónde salió todo mal. Lo sabía ahora. Jessica había elegido su camino y yo había elegido el mío. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier disculpa. En cuanto a Jessica, las consecuencias fueron rápidas e implacables. Sus amigos, los que la habían adorado, comenzaron a alejarse, y algunos se negaron incluso a hablar con ella. Los miembros de la familia que alguna vez la habían visto, como la mujer encantadora y segura de sí misma de la casa, comenzaron a distanciarse, incómodos con la sombra de su traición. La comunidad que había cultivado con tanto cuidado se volvió contra ella y se encontró aislada, obligada a afrontar las consecuencias de sus decisiones. No quedó nadie para protegerla de los escombros que había creado. En el silencio posterior, comencé a reconstruir. La casa, que alguna vez estuvo llena de recuerdos compartidos, se convirtió en solo 4 paredes que llené con mi propia presencia. Empecé a cuidarme otra vez, algo que había descuidado durante demasiado tiempo. Me inscribí en un gimnasio, cogí nuevos pasatiempos y pasé tiempo con personas que me valoraban. Aprendí a reír de nuevo, sin el peso de la duda o el engaño sobre mí.
Por primera vez en años me sentí libre. Y en esa libertad me di cuenta de que merecía algo mejor. Nadie debería hacerme sentir invisible, y nunca dejaría que nadie se aprovechara de mí otra vez. Justo cuando pensaba que lo había visto todo, la esposa de Mark se acercó. Al principio, no estaba segura de qué esperar: ira, resentimiento o tal vez el deseo de confrontarme por exponer la aventura. Pero cuando llegó su mensaje, estaba lleno de gratitud. Me agradeció por mostrarle la verdad, por darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Hablamos por teléfono durante horas, compartimos historias de dolor y traición, y en esa experiencia compartida encontramos un vínculo inesperado. Ya no éramos simplemente víctimas del mismo hombre. Éramos supervivientes y cada uno encontraba su fuerza en el otro. La curación, aunque lejos de ser completa, había comenzado. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este doloroso capítulo de mi vida no fue solo una pérdida, fue una transformación. El hombre que una vez había sido consumido por el amor, el sacrificio y la devoción había quedado destrozado. Pero a partir de esos pedazos, había reconstruido algo más fuerte. El dolor seguía ahí, pero ya no era la fuerza impulsora de mi vida. Había aprendido el valor del respeto por uno mismo, de defenderme incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a mi alrededor. Estaba lista para un nuevo comienzo, uno en el que yo tomaba las decisiones, en el que aceptaba mi valor y en el que me permitía el espacio para sanar. El futuro era incierto, pero ya no lo temía. Y tal vez, solo tal vez, hubiera alguien ahí fuera que me apreciaría por lo que realmente era, alguien que me valoraría como merecía. El mundo se había puesto patas arriba, pero entre los escombros encontré algo que no esperaba: esperanza.